Hay dos días importantes en tu vida. El día que naciste y el día que descubriste el propósito para con tu vida. En la iglesia pasa exactamente igual. ¿Conoces tú cuál es el propósito real de la iglesia? Te lo compartimos en el capítulo de hoy de Cambiar o no cambiar. Saludos, apreciados amigos, el pastor Arnaldo Cruz nuevamente les da la bienvenida a nuestro podcast Cambiar o no cambiar, junto con el pastor Abdiel del Toro y el pastor Barrios. El pastor del Toro es el autor de esta linda obra literaria, Cambiar o no cambiar. Pastor, bienvenido al programa. Estamos felices de estar aquí con ustedes y de poder seguir compartiendo con estos videos, este podcast, los distintos temas que se tocan en el libro de Cambiar o no cambiar. La idea de esto es expandir lo que está ahí en cada capítulo, en cada libro, así que agradecemos a todos los amigos que se conectan con nosotros, los que lo escuchan, los que lo ven y los que lo comparten con otras personas de su iglesia, amigos y familiares, para que se siga expandiendo el mensaje por otras partes. Pastor. Para mí es un placer estar acá. Es una pregunta fundamental que nosotros tenemos que saber contestar. Me acuerdo Shakespeare alguna vez en Hamlet dijo to be or not to be, ser o no ser. Esa es la cuestión. Sí. En la iglesia, cambiar o no cambiar. Esa es la cuestión. En el episodio de hoy vamos a hablar específicamente sobre el propósito del cambio. Porque yo estoy notando, como pastor de iglesia, que he sido durante 26 años, que mucha gente cambia por formas diferentes. Algunos cambian el contexto del programa, algunos cambian los horarios del programa, otros cambian cambios estéticos en su estructura física del santuario. Pero según el capítulo de hoy, ¿cuál debería ser el propósito real del cambio, pastor? Sabes que quisiera comenzar con una historia. Y es una historia que está aquí en el libro y lo que quiero es ampliar un poquito más allá de lo que está en el libro. Esta experiencia es cercana porque justamente ocurrió en un momento donde el invitado que yo quería traer a la iglesia era tu papá. Okay. Era el señor Rafael Cruz. Sí, señor. Y yo estaba de pastor en esta iglesia y había unas necesidades estructurales y físicas que había que arreglar. Había que cambiar unas ventanas, unas puertas. Recuerdo, el aire acondicionado había que arreglarlo, los aires acondicionados. Y comenzamos a buscar cuánto era que costaba. Tú eras el pastor de esa iglesia en ese momento. Yo era el pastor de la iglesia y había que buscar, yo estaba buscando los costos y cuánto íbamos a terminar invirtiendo en todos los proyectos que había que hacer, si los podíamos hacer todos de un golpe o no. Y finalmente dijimos, mira, era una iglesita pequeña, no era muy grande, y decidimos que como con $10,000 hacíamos los proyectos por lo menos de las puertas, las ventanas y el aire acondicionado, que era lo más importante, lo más urgente. Yo hablé con la junta, con los líderes, y la tesorera me dice, no tenemos el dinero. Y digo, bueno, pero lo necesitamos hacer. Pero dijeron todos, no se preocupe, aunque no tenemos el dinero, vamos a pedir, vamos a buscar, hacemos venta, lo que sea. Nosotros vamos a comprometernos con buscar el dinero. Y yo vi buen ambiente con ellos, todo el mundo muy entusiasmado en buscar los $10,000 para hacer los arreglos. Pasaron unos meses, yo creo que fueron como 5 o 6 meses, y apareció el dinero. Amén. Y apareció el dinero. Y entonces contratamos una persona que nos hizo las ventanas, otra persona nos hizo las puertas, después una persona que vino a instalarlo, inclusive terminamos hasta pintando el frente de la iglesia, pusimos los aires acondicionados, un montón de gente nos agradeció por los aires acondicionados, así que la gente estaba feliz. Estaba frío dentro de la iglesia, sí. Puertas nuevas, ventanas nuevas, la fachada básicamente cambió, todo el mundo feliz. Y yo queriendo aprovechar el momento, la ola, yo dije, no, en esta ola nos tenemos que subir y aprovechando que la gente estaba, todo el mundo contento, dije, bueno, vamos a hacer ahora un evento evangelístico. Y me reuní con la junta, teníamos la junta mensual, la reunión con los líderes, y les llevé una propuesta que costaba $800. Y puedo mencionarlo aquí, tal vez un poquito más de detalle, costaba $800 porque íbamos a invitar a tu papá, a Rafael,
y Arnaldo iba a hospedarlo. Así que Arnaldo estaba Era más auspiciando, barato. estaba auspiciando el hotel y la comida. Exacto. Arnaldo estaba auspiciando el hotel y la comida. Así que yo le iba a dar el pasaje, le iba a dar la transportación, íbamos a comer en las tardes y cuando fuera necesario y una ofrenda. Así que entre todas las cositas, la rotulación, unas invitaciones, pero yo tratando de manejarlo todo de la mejor manera, $800. Y cuando llego a la reunión de líderes y les pongo la propuesta, la primera mirada alguien me dice, y otro empezó a hablarle bajito al otro atrás, le dice, no, eso es mucho. Y de momento alguien se atrevió, levantó la mano y me dice, pastor, no, pensamos que eso es mucho dinero para Una campaña. una campaña. Y yo digo, wow, mucho dinero. Y me llamó la atención. Así que yo tenía una carpeta donde tenía mi agenda, cerré la carpeta y le dije, bueno, quiero hacerle una propuesta, un punto de agenda, no lo tenía aquí escrito, pero me gustaría si podemos cambiar la rotulación, el rótulo de la iglesia. Y alguien me dice, pastor, pero el rótulo está bien. Le digo, sí, yo sé que está bien, pero quisiera cambiarle el rótulo, particularmente la parte que dice iglesia. Y ellos como que no entendían lo que yo le estaba tratando de decir. Entonces les voy a explicar por qué. Digo, pero si aquí nos podemos gastar $10,000 en puertas, ventanas y aire acondicionado, pero no podemos gastarnos tan siquiera ni el diezmo de eso en predicar el evangelio, nosotros estamos equivocados en lo que somos aquí. Nosotros somos cualquier cosa, pero no somos una iglesia. Y todo el mundo como que abrió los ojos. Historia larga corta, aparecieron casi $2,000, como $1,800 apareció. Y le pudiste dar también a sí, Arnaldo para sí. que Para la comida. Sí, para la comida, para que hiciera la compra de los alimentos. Lo interesante es que en la iglesia, y esta historia yo siempre la cuento, la narro, porque me parece que ilustra cuando una iglesia pierde de perspectiva su propósito. Sí, señor. Y muchas veces hay muchas iglesias que se resisten a los cambios, no necesariamente porque eso es lo más saludable, sino porque es que han perdido de vista su propósito. Han perdido de perspectiva para qué existen. Y yo creo que como iglesia se va a hacer más difícil liderar los cambios, enfrentar los cambios, si nosotros, no, como hablamos en el capítulo anterior, no tenemos identidad clara, pero si no tenemos propósitos claros, si no sabemos para qué existimos. Quiero compartir con ustedes una porción bíblica que se encuentra en el libro de 1 Corintios, en el capítulo 9, porque quiero escuchar la opinión de ustedes basado en esta experiencia del apóstol Pablo. El verso 20 al 22 dice, me he hecho a los judíos como judío, está hablando Pablo, para ganar a los judíos, y quiero enfatizar esa palabra, para ganar. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley. Para ganar a los que están sujetos a la ley. Vuelve y repite la misma palabra, para ganar. Y luego sigue diciendo, y me quiero ganar a los que están sin ley. Como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Para ganar a los que están sin ley. Otra vez. Y vuelve y lo repite otra vez. Y dice, me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles por cuarta vez. Y a todos me he hecho de todo para que de todos modos yo pueda salvar a algunos. Quiero escuchar su opinión. Wow. Acá justamente lo que vos resaltaste es el objetivo que tenía Pablo cuando se cambiaba para. Cuando hacía los ajustes. Cuando hacía los ajustes para poder contextualizarse frente al otro y poder resignaba parte de su identidad para poder salvar a otra identidad, para que todos juntos podamos estar en una nueva identidad en Cristo. Y eso es lo importante. Hemos enfatizado en los dos podcasts anteriores específicamente que nosotros lo importante es el Evangelio y la forma tiene que adaptarse para que el Evangelio pueda ser eficaz. Por lo tanto, el cambio es sumamente necesario, Ahora, por supuesto, como ya mismo estamos diciendo, los cambios generan una resistencia. Fíjense que para poder escribir este versículo, Pablo mismo tiene que aclarar cosas
para que alguno no se cierre por lo que está hablando. Y no lo malinterprete. Y no Exacto. lo malinterprete. Sí, sí, sí. Porque inmediatamente cuando nosotros tendemos a demonizar lo que no entendemos. Es correcto. Tendemos a demonizar lo que no entendemos. Y entonces nos cuesta. Me acuerdo cuando llegó el televisor al lugar donde yo vivía, que era chiquitito, el pastor predicó y dijo que le había llegado el ojo del diablo a las casas. Pero resulta ser que el ojo del diablo fue después un instrumento para compartir el evangelio. Pero poder entender que eso fue un Bueno, gran hecho. eso dicen ahora de TikTok y de las redes sociales también. Inclusive cuando hace 20 años atrás, cuando Internet comienza a tener auge, muchos pastores en sus sermones hablaban de Internet como el método del diablo. Ahora, el punto es el siguiente, Internet no era lo malo, es el acceso de lo que yo tengo a Internet. Ahora, si yo utilizo Internet para predicar el evangelio, cambia todo. Entonces es muy importante la palabra propósito. El propósito es el objetivo que yo tengo para hacer algo. Es el objetivo que yo tengo para hacer. Y eso es lo importante. Sí, Henry, que es lo que está claro aquí. Porque Pablo está diciendo, yo hago todas estas adaptaciones, yo me adapto, yo ajusto, yo me cambio con un propósito. Exacto. Es para ganar a alguien. El gran propósito. Todo el trabajo de organizarse era con un propósito. Todo. Y así como algunos resisten el cambio, otros piensan que el cambio tiene que ser porque sí. O sea, porque ahora me gusta tal cosa y entonces yo tengo que cambiar todo a raíz de los gustos culturales o lo que a mí me gusta y hacer cambios de todo tipo y vivir cambiando, pero sin un objetivo determinado. Henry, y ahí que tú acabas de decir eso, Arnaldo, yo pienso que es importante que la audiencia pueda comprender esto. Muchas veces decimos, no cambiamos por preferencias. Y muchas veces decimos, cambiamos por preferencia también. O porque está de moda. Y ambas cosas pueden traer problemas. Sí, porque el cambio no es por preferencia para no cambiar o para cambiar. No se trata de la preferencia nuestra. Se trata de un propósito, de que esté claro la misión y lo que nosotros hemos sido llamados a hacer como iglesia, como cristianos. Por eso cada cambio, me tengo que hacer la pregunta, ¿está llevando más gente a Dios? ¿Está llevando más gente a Jesús? ¿Estamos ganando gente? ¿Estamos ganando gente? ¿O estamos trayendo gente que le gusta lo que hacemos, pero no necesariamente ganándolos para Dios? ¿O no estamos resistiendo al cambio para yo no perder identidad que tuve durante tantos años, porque eso es lo que a mí me hace sentir seguro? Acordémonos que cualquier cambio me trae inseguridad, ¿no? Claro. Cualquier cambio me trae inseguridad. Resistencia es por la pérdida. Arnaldo, en este capítulo, en el libro, me parece que para mí, yo creo que aquí traté de plasmar la definición más importante de por qué el cambio y qué es lo que cómo debe definirse el cambio misional. Yo lo llamo el cambio misional desde esa perspectiva, porque no es cambio por cambiar, no es no cambiar porque no queremos perder, es el concepto del cambio misional. Y yo quisiera leerlo porque no quisiera perder nada de lo que escribí, porque me parece que puedes explicar de una manera bien simple este concepto que estamos hablando. Y es que dice, el cambio en el contexto misional es más que una simple renovación estética o administrativa. Detente entonces un momentito ahí, porque me gustaría que tomemos la cita y que la vayamos explotando poco a poco. ¿A qué te refieres tú con que el cambio no tiene que ver solamente con la parte estética o administrativa en la iglesia local? Porque no cambiar es fácil. Es tomar una decisión y decir, no cambiamos porque eso no nos gusta, no cambiamos. Ya es una decisión. O cambiar porque simple y sencillamente yo pienso que esto es más bonito que aquello. Me gusta más. Me gusta más. También, está más de moda. También puede ser fácil. También puede ser fácil. Pero la pregunta no es si es fácil, si a mí me gusta o si a mí no me gusta. La pregunta es ¿qué propósito está cumpliendo? Entonces, el cambio desde la perspectiva misional no es solamente hacer un cambio estético,
No es decir, ok, vamos a cambiar el formato del culto porque así es un poquito más alegre. No. ¿Cuál es el propósito detrás de eso? O no lo vamos a cambiar porque entonces sí, se va a meter el mundo y nosotros no queremos que se meta el mundo. No, pero ¿cuál es el propósito entonces de no cambiar? ¿Qué estás queriendo preservar? ¿Tu preferencia, tu opinión? ¿O estás que realmente haciendo algo para alcanzar a los que nadie está alcanzando? Correcto. Entonces no es un cambio estético, no es una modificación, no es lavarle la cara, no es solamente un cambio administrativo, no, que antes era 1, 2 y 3 y ahora va a ser 3, 4 y 5. No, es algo que tiene que ir más allá, y el más allá es que tiene que tener una definición clara de propósito. Ahora, a veces son necesarios los cambios estéticos y es necesario los cambios administrativos para poder enfocarnos en la misión y en la salvación. Pero por ellos ejemplo, tienen que acompañar a un propósito. Tiene que el propósito. Por ejemplo, la generación de hoy, nuestros hijos, mis nietos, pues yo ya soy abuelo, aunque no parezca. Por lo menos él reconoce ese cambio. Sí, reconoce el cambio. Es una generación audiovisual. Correcto. Audiovisual. Por lo tanto, para que ellos entender el Evangelio, yo tengo que tener elementos audiovisuales en cualquier presentación del Evangelio. Para que ellos puedan conectarse. Para que puedan conectarse. Porque si no, ellos se pierden. La mente se pierde porque ellos están continuamente, y nosotros ya también, nomás que algunos decimos, no se hacen los cambios audiovisuales, pero yo cambié en mi... Pero yo lo consumo. Pero yo necesito una pantalla. Yo necesito que cuando alguien está predicando, el concepto principal esté en la pantalla. ¿Por qué? Porque le es más fácil a conectarse y no perder el hilo de las cosas que van. Eso es un cambio que tiene. Ahora, hay personas que pueden decir, vamos a gastar $40,000 en la pantalla. Y decís, ¿por qué? Porque me gusta. Y no es el punto que me gusta, o no es el punto que así lo tiene la iglesia tal o la iglesia tal. No. El propósito es que lo usemos para glorificar el nombre de Dios y que la gente pueda entender. Y es sencillo el cambio, por ejemplo, tomando ese detalle que tú mencionas. En la predicación. No es el mismo sermón que le predico a los adultos en la iglesia cuando me voy a dirigir a los jóvenes de la iglesia. Totalmente. El adulto te puede aguantar 50 minutos sin ningún problema, pero el joven no te va a aguantar más de 25. ¿Por qué? Porque ya su mente está adaptada a tanto un consumo tan rápido, por ejemplo, en el teléfono celular, que su tiempo de retención es menor y tiene que ser el pastor no solamente más relevante, no solamente más intencional, sino también más visual. Arnaldo, claro. decirte Y ahí algo. perdón. Sí. Pero ahí vos también tenés que tener claro también cuáles son tus verdaderos dones. Tener claro, Sí. O sea, yo puedo hablarle a los jóvenes 30, 40, hay personas, yo te he escuchado a vos hablar largo a los jóvenes y la gente está así, porque tenés el don. Entonces uno tiene que saber adaptarse por el propósito. No puedo decir yo pararme adelante y hacer un sermón, aunque ponga audiovisual y todo, de 1 hora, cuando mi característica no es hablar, llegar a los jóvenes. Yo tengo que saber ahí que yo me tengo que adaptar al público y tengo que acortar mis sermones. Todo eso tiene que ver con lo que yo quiero ganar la gente. Exacto. No quiero mostrarme, no Exacto. quiero ser el protagonista. Sí. No quiero ganar a la gente y tengo que evaluar todos los elementos que tengo a mi alrededor para ajustarme a ese propósito. para ganar a la gente. Mira qué interesante esto. Buenísimo. Cuando el cambio es solamente una renovación estética o de forma O administrativa. o administrativa, ¿verdad? Algo técnico, cuando es algo técnico o estético y el propósito no está vacío de propósito, ¿qué es lo que ocurre? O lo menospreciamos rápido o terminamos idolatrándolo. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando no hay propósito, cuando el cambio está carente de propósito, de una finalidad clara, del ganar a la gente, esto lo estamos haciendo con este propósito y aquí es que queremos llegar. Cuando eso no está bien definido, ¿qué ocurre? Ponemos la pantalla, pero después ya nos aburrimos de la pantalla porque al fin del día nadie sabía para qué era que estábamos poniendo la pantalla. Entonces ya, la desechamos o la terminamos idolatrando. Pusimos la pantalla y ahora nadie la puede tocar. Y todo tiene que ser para través de pantalla. Y ahora nadie la puede tocar, y ahora no se puede hacer esto, y ahora entonces de momento el que está dirigiendo ese departamento, él determina para lo único que se va a utilizar esa pantalla, o el que dio la ofrenda para que la compraran, él dice para qué se puede usar solamente eso. O se termina idolatrando o se termina menospreciando. Pero cuando
el cambio y lo que estamos haciendo tiene un propósito, siempre vamos a estar evaluando la herramienta, el medio, la forma o lo que tengamos, el instrumento, a la luz del propósito para el cual existe y para el cual lo estamos implementando. Fui pastor de una iglesia donde a un hermano de la iglesia, que fue quien donó eso, él decidió mandar a hacer 2 púlpitos en mármol y los sembró literalmente en el concreto de la plataforma. O sea, no importa el programa que tú vayas a hacer, tiene que ser el programa alrededor de esos púlpitos porque tú no puedes mover los púlpitos de allí. Porque él entendía que para que no movieran el púlpito, porque es algo muy sagrado, entonces había que plasmarlo allí. Y entonces ahora el centro de adoración de la iglesia son los 2 púlpitos de mármol. Y justamente el ejemplo está ahí. El ejemplo está ahí. ¿Cuál es el propósito? ¿Tener un púlpito sembrado en el concreto de mármol? ¿O el propósito es que se predique el evangelio desde ese lugar? Fíjate, ya que pusiste el púlpito, yo en una iglesia tuve una vez una discusión con un señor porque se había quitado el púlpito, el gran púlpito. Se había quitado y se ha puesto uno de acrílico. No se había sacado el púlpito, se ha puesto uno de acrílico. Pero para él eso ya cambiaba toda la santidad del lugar, que no se podía tocar lo que estaba. Entonces yo le hice una sencilla pregunta cuando me explicó todo y que esto, que estamos yendo a Babilonia y que esto y que lo demás. Le pregunto, ¿para qué sirve el púlpito? Dice, no me quiera confundir. No, yo te estoy haciendo una pregunta. Vos me tenés que aclarar a mí para qué sirve el púlpito. No me sabía decir, no, pero eso es como el arca. ¿Para qué sirve? Y entonces finalmente terminamos que servía para poner la palabra de Dios ahí, o los papeles o lo que sea, para yo poder predicar. Ahora la pregunta es, ¿qué es lo importante? ¿Lo que se predica desde el púlpito o el púlpito? Ahí está. Y volvió a decirme, no me quiera confundir. No te estoy haciendo preguntas. Me tuvo que admitir que era la palabra. O sea, que yo puedo predicar la palabra sin púlpito porque puedo tener los papeles en la mano, la Biblia en la mano. Y me dice, sí. Y entonces el púlpito sirve para un propósito de evangelismo. O sea, ahora, si yo lo saco y puedo predicar igual, con la Biblia en la mano. Y cumplir el propósito. O tengo la pantalla que me está diciendo los versículos, yo estoy cumpliendo el propósito de evangelizar. Pero para el hombre era tan importante, porque le habían enseñado que desde chico la plataforma era el lugar santísimo. No entendía que los templos o los edificios que tenemos ahora corresponden más bien a sinagogas, no al templo, porque el templo es... No al santuario. No al santuario. Entonces, pero fíjense cómo lo cultural, en este caso, lo cultural, influye para el no cambio. Influye para el no cambio. Pero termina siendo lo que termina estamos hablando. idolatrando, como dice terminamos Abdiel. idolatrando algo. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando el propósito está claro, nosotros utilizamos el medio, la forma, la herramienta para cumplir el propósito. El día que ese propósito se pierde y que ya no se está cumpliendo, nosotros naturalmente, porque estamos enfocados en nuestra identidad de seguir a Jesús, de ser transformados por Él y de vivir en misión, nos damos cuenta de que ahora podemos adaptar el método, la forma, la herramienta, la pieza que tengamos, porque no la idolatramos ni la menospreciamos, sino que le damos su justo propósito y uso basado en la visión y el propósito que tiene la iglesia. Ahora el objetivo y el propósito de la iglesia siempre es esencial. Sí. Siempre tiene que ver con predicar, salvar, traer gente a Como Jesús. dijo Pablo, con ganar. Podemos hacerlo debajo de un árbol, con una pantalla, sin pantalla, etc. Sí, el propósito es ganar almas. Y entonces tengo que tener claro el principio que está en juego para poder utilizar todo para poder cumplir con el principio. Y justamente ahí es donde esta parte, la cita que estamos leyendo del libro, que me parece a mí que es central en todo el libro. Esta cita para mí es la cita central de todo este libro, Cambiar o no cambiar. Y la termino para que podamos ahora unir todas estas piezas que estamos hablando. En el contexto misional, el cambio es más que una simple renovación estética o administrativa. ¿Qué es el cambio? Es un proceso espiritual, número 1. Número 2, intencional. Número 3, estratégico, que busca alinear a la iglesia con la voluntad de Dios y capacitarla para cumplir su llamado divino. El cambio siempre tiene
que alinear a la iglesia con la voluntad de Dios No dividir la iglesia. y capacitarla para cumplir la misión. Si el cambio no está cumpliendo esos propósitos, usted debe reconsiderar el cambio. Y si lo que usted se resiste a cambiar tampoco está cumpliendo estos propósitos, usted debe reconsiderar lo que no quiere cambiar. correcto. Ahora, tengo que tener bien claro cuál es la voluntad de Dios, que no es mi voluntad. Exacto. Ni mi preferencia. Y ahí, claro, Ni mi y ahí preferencia. hay una labor educativa que hay que hacer para saber muy bien qué es el Evangelio, quién es Dios, cómo Dios actuó, cómo Dios se contextualizó, cómo Dios buscó, cómo Dios... Cómo Dios le dio propósito a la vida. Exactamente. Y que entonces, porque si no, yo creo que el Evangelio, lo que yo creo, lo que me enseñaron, o que es mi cultura el Evangelio. No. Entonces yo tengo sí que tener muy claro esto y tengo que entender que la iglesia sirve para tener... Cuando alguien va a una comunidad, tiene que entender cuál es el proceso de donde yo voy caminando para poder conocer más a Dios. Y la comunidad me tiene que ayudar en ese proceso. Yo no puedo llegar y meramente estar dependiendo de que si me gustó el culto o no, si hay doxología o no doxología, si hay púlpito o no hay púlpito. Si está en la silla arriba si o está está la silla abajo. arriba o abajo, si pasa con corbata, sin corbata. No, acá todo lo que pasa tiene que ser para alabar, bendecir y profundizar mi experiencia con Dios. Quiero retomar un detallito que aclaremos este concepto. En la cita menciona que busca, ¿verdad? En el proceso espiritual, intencional y estratégico, busca alinear la iglesia. Alinear la iglesia no significa que yo deje de ser yo. Alinear la iglesia no significa que ahora todo el mundo tenga que pensar exactamente igual o que tenga que cambiar su preferencia o que tenga que tener un pensamiento único y exclusivo, que seamos robots, que este diga así, así. ¿Cierto o falso? No. O sea, no, puedo seguir siendo yo mismo, puedo seguir manteniendo mi ADN cultural, pero alinearlo no solamente con la iglesia, sino también, como dice la cita, a la voluntad de Dios. Y Arnaldo, lo lindo de lo que Dios quiere con nosotros es que la palabra dice que Dios quiere que nosotros estemos unidos, que haya unidad. Pero hay una diferencia entre unidad y uniformidad. Uniformidad es que todo se vea exactamente igual, piensen igual, caminen igual, vistan igual, coman igual, pero en la unidad puede haber diversidad. Correcto. Puede haber diversidad. Inclusive, lo lindo del Evangelio es que celebra esa diversidad generacional, cultural, social, y todos se unen como una gran familia. Y se crece a partir Somos una gran de eso. familia. Y dicho sea de paso, lo importante de los cambios, que es lo que estamos hablando, es que los cambios nosotros debemos considerarlos porque la iglesia debe tener en mente alcanzar a toda esa gente para que se alineen, se unan en una sola cosa con Dios, que tiene que ver con seguirlo a Él, permitir que Él nos transforme y nosotros vivir en misión. Y volvemos a decir transcultural, intercultural, multicultural. Por encima de las generaciones y todo lo demás. Y yo veo eso, por ejemplo, en nuestras iglesias hispanas. O sea, yo he sido pastor de iglesias hispanas donde los hermanos hacen fuerte presión, ¿verdad? Y se resisten al cambio de, por ejemplo, cantar algunos cantos en inglés. Pero tenemos una generación que tenemos que ganar también, a la cual también tenemos que ser inclusivos con ellos y crear cierto contenido o crear cierta parte del programa para que ellos sean impactados también a través de la palabra en el lenguaje que ellos conocen. Y ahora te voy a dar la vuelta, Arnaldo, porque hay veces que entonces viene el cambio por el cambio. Entonces ahora todo es en inglés, los cantos, y yo dejo de lado un montón de melodías vamos a decir, cuestiones que me criaron a mí desde chiquitito en español, que yo quedo fuera también. Y que eso me impacta también espiritualmente para poder ganar. Y ahora dame decirte algo, y vamos a hablar en los próximos capítulos, cuando empecemos a hablar de cómo liderar estos procesos de cambio de una manera más práctica, de esos son los próximos capítulos, que aquí viene un elemento, y adelanto un poquito la importancia de cuando vamos a hacer los cambios de la evaluación. Porque no se trata de hacer un cambio, por ejemplo, no, vamos a poner ahora todo en inglés. Pero de momento me doy cuenta que la comunidad donde está la iglesia esto en español. es todo hispana. Entonces, Hialeah. Por ejemplo, la ciudad de Hialeah en Miami, 98% de la población
habla español. No, los americanos que tienen negocio en inglés O sea, tienen que todo el poner- personal en español porque si no, no venden. Claro. Es así. La ciudad de Miami, en el condado de Miami, 76% creo que fue lo último que leí, son todos hispanos, hablan español. Entonces, tú tienes que saber, ok, en qué comunidad yo estoy, cómo yo me contextualizo a esta realidad. Entonces, el cambio, volvemos a lo mismo. No puede ser solamente estético, porque se ve bien o porque me guste. Se puede ver bien. Si tiene propósito, vamos adelante. Pero si no se ve bien y no tiene propósito, tampoco lo quiero. Pero no es hacer por hacer o no hacer por no hacer, sino tiene que tener propósitos particulares. Y sabes que particularmente nos enfocamos en 3 propósitos específicos que también como iglesia, cuando procesamos y lideramos los cambios, tenemos que hacerlo. Y aquí en esta parte me parece que esto es bien importante que nosotros como iglesia lo entendamos, porque cuando esto se pierde de perspectiva, ahí es donde caemos en estos hoyos y en estas discusiones, y entonces al fin del día la conversación termina siendo de preferencias, de gustos, Correcto. de opiniones, y no necesariamente de lo que realmente debe estar ocurriendo. Entonces, es importante que nosotros podamos entender 2 cosas. Número 1, que aún Dios me creó con un propósito en mi vida, que creó la iglesia también con un propósito y que le dio una misión a la iglesia basado en un propósito, como menciona el apóstol Pablo en 1 Corintios, y es ganar a las personas para Cristo. Exacto. Que un ejemplo bíblico, no sé si tenemos mucho más tiempo, pero Sí. un ejemplo bíblico. Fíjense, dice acá un versículo que dice, anímense. Cuando entendí esto, se me abrió mucho ¿Qué la sí te cabeza. estás leyendo? Estoy leyendo en Efesios el capítulo 5, el versículo 19. Dice así, anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón. Fíjate que acá hay un objetivo, que todos podamos alabar a Dios con el corazón. Y me llama la atención porque habla de salmos, himnos y cánticos espirituales. Resulta ser que los hebreos cantaban salmos, pero no cantaban himnos y no cantaban cánticos espirituales. Los salmos eran de los hebreos, Solamente. pero la iglesia se había hecho mundial. Más grande. Y los Multicultural. griegos y los romanos tenían himnos. O sea, eran un formato distinto, con una melodía distinta, con una forma distinta. Y los de Asia Menor y África tenían cánticos espirituales. ¿Qué me está diciendo acá? El objetivo es que todos alabemos a Dios al Señor con el corazón. Pero ¿saben qué? Utilicemos todo para que todos puedan estar incluidos. Entonces para eso el hebreo tenía que saber cambiar ¿Incluidos? y saber cantar himnos. El otro tenía que saber cantar en cánticos espirituales. Entonces, y saber que en esa diversidad de manifestaciones culturales, el objetivo tenía que ser alabar a Dios. Y no solamente incluidos, Sí. sino alcanzados. 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 Exacto. Porque ¿qué es lo que ocurre? Cuando ahora se tiene propósito y ahora el propósito va por alinearnos y unirnos con Dios y poder nosotros cumplir la misión, ahora no solamente nos unimos, sino que ahora la gente se puede identificar también con nosotros. Y entonces eso nos permite poder ser mucho más efectivos. Y ampliar la comunidad. Y ampliamos la comunidad, porque yo empiezo también a cantar salmos, empiezo a aprender himnos y empiezo a aprender cánticos espirituales. Pero todos juntos, dice, ¿para qué? No tenemos que perder el propósito, que es alabar al Señor con el corazón. Justamente. Hay 3 cosas que no quisiera que pudiéramos cerrar esta conversación que está muy buena, que me parece que la iglesia necesita entender en este aspecto del propósito del cambio. Y los cambios deben alinearnos con Dios y deben capacitarnos para cumplir la misión. Pero hay 3 elementos adicionales que me parece que son cruciales que los tengamos presentes. Y número 1, Arnaldo, yo creo que la iglesia necesita entender que los cambios siempre deben enfocarnos en Dios y en sus propósitos. Amén. Y la iglesia, yo no puedo decirle a la iglesia qué cambios hacer simple y sencillamente porque yo pienso que esos son los cambios que deben hacer. No, las iglesias, los líderes de iglesia, nosotros como creyentes y parte del cuerpo de Cristo, necesitamos entrar también en un proceso de búsqueda de poder nosotros enfocarnos en Dios y buscar cuál es su plan y su propósito. Porque esto es lo otro. Cada iglesia está en un contexto Diferente. totalmente diferente. Sí. Entonces, la iglesia que está en el centro de Los Ángeles o en el centro de Nueva York es una iglesia totalmente diferente a la iglesia que está en un campo
de Bolivia, o en un campo en Brasil, o que está en España, o que está en México, o que está en Puerto Rico, o en República Dominicana, porque esas comunidades tienen necesidades particulares, tienen realidades particulares. Entonces, ¿cuál es el propósito de Dios con nosotros en este lugar? Entonces, la iglesia necesita entender que el cambio debe enfocarnos en Dios y en sus propósitos para con nosotros, particularmente ese propósito de Dios en este lugar. ¿Cuál es la segunda razón? La segunda es que los cambios deben movernos a que nosotros podamos tener efectividad misional y relevancia. Los cambios no son solamente para que nosotros nos veamos bonitos o no nos veamos de esta manera o nos veamos de esta otra manera, sino para que realmente nosotros podamos tener efectividad. Ejemplo de lo que estamos hablando. Hechos capítulo 2. El Espíritu Santo fue derramado sobre los discípulos, se contextualizaron, comenzaron a predicar el evangelio en distintos idiomas. ¿Y qué ocurrió? Efectividad. 3,000 personas se convirtieron en un solo día. En un solo día. Entonces, ellos fueron relevantes a la gente que los estaba escuchando porque los podían entender, pero fueron efectivos. Y eso es importantísimo y vital que la iglesia entienda que los cambios tienen que movernos. Tienen que movernos a enfocarnos en Dios, en sus propósitos, y número 2, a que nosotros podamos ser efectivos y relevantes. Señores, una de las cosas que estamos haciendo con este podcast es que usted pueda abrir su mente y pueda entender que los cambios no solamente son importantes, son necesarios, especialmente para alcanzar el propósito de ganar las almas para Cristo Jesús. Amén. Lo que viene ahora en los capítulos siguientes es la parte práctica. Bueno, sí, entiendo que debe haber cambios. ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Qué pasos debo dar? ¿A quién debo consultar? ¿Por dónde comienzo? Todo eso vendrá en los capítulos siguientes aquí en nuestro podcast Cambiar o No Cambiar. Agradecidos hoy por haber estado con nosotros, Pastor del Toro, Pastor Barrios. Les esperamos en la próxima y no se pierda que lo que viene ahora es realmente lo que usted necesita. Nos vemos en la próxima. Gracias por haberte conectado con nosotros en este podcast basado en el libro Cambiar o No Cambiar. Conéctate con el próximo episodio para que puedas caminar con nosotros a través de este proceso de cambiar y de hacer que nuestra iglesia pueda continuar glorificando el nombre de Dios.